¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este segmento de meditación de la noche. Hoy es viernes ya y gracias a Dios estamos llegando al fin de semana, un día más y terminamos esta semana y seguros estamos de que Dios pues, nos ha bendecido lo suficiente como para agradecerle y dar la gloria a Él por lo que ha hecho por nosotros. Bienvenido sea a este programa de la meditación para que podamos abrir nuestras Biblias, y para ello voy a invitarles que vayamos al Salmo número 70, versículo 4. Vamos a meditar los siguientes minutos en una idea del versículo 4 del Salmo número 70, que en secuencia pues es el que nos corresponde meditar. Anoche estuvimos meditando un poquito acerca del buscar a Dios, dos aspectos muy importantes, que el buscar a Dios es una orden, es un imperativo, es decir, es una obligación, no tenemos alternativa, pero también es una determinación que como cristianos debemos de considerar. Y el día de hoy el salmista nos recuerda el gozo y la alegría que es el poder buscar al Señor. Así que vamos a leer el versículo 4 del Salmo número 70, que a la letra dice así la palabra de Dios. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Vamos a orar, por favor. Señor amado, gracias por darnos tu palabra, la Biblia. Gracias por darnos la comprensión y los elementos necesarios para podernos involucrar en la meditación de ella. Te ruego que bendigas los siguientes minutos y nos enseñes por amor a tu grande nombre, en el precioso nombre de Cristo. Amén. El Salmo número 70, hermanos, es básicamente una copia de los versículos 13 al 17 del Salmo número 40, que propiamente fue escrito por el mismo autor, cabe decirlo, David. Y en el Salmo número 70 pues encontramos básicamente la misma tónica del Salmo número 40. Y encontramos precisamente en el versículo 4 una añadidura más a la idea que estuvimos meditando como devocional anoche en el Salmo obviamente número 69. Así que dice el salmista respecto al buscar a Dios, que no solamente nos enseñaba y nos recordaba David en el Salmo 69 que el hecho de tratar de indagar, de buscar la manera de acercarnos más al Señor, de conocerle más, de apreciar más la obra que ha hecho por todos nosotros, en manera particular por uno mismo. El hecho de buscar a Dios trae muchos beneficios, por demás sería enlistarlos, pero David en el Salmo número 70 nos exhibe en este versículo 4 un aspecto muy importante que produce el hecho de buscar a Dios. La idea del salmista en esta porción bíblica la encontramos en el versículo 4, que es yo le llamaría una añadidura a la idea central del 69, básicamente no de todo el Salmo, sino de la meditación que tuvimos. Dice la Biblia, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. El resultado claro y contundente de aquellos hijos de Dios que dedican su vida, no parte de su tiempo, su vida entera, a estar bien con Dios, a buscarle, a conocerle más, a aprender más de su divina persona, de las obras milagrosas, de su poder, de su mente, de su revelación, de la manera en que Dios se manifiesta, de sus atributos, de su carácter, de su misma naturaleza. Cuando nos dedicamos a indagar más acerca de Dios, claro que será un estudio y una investigación que nunca vamos a terminar en este mundo, y que muchas cosas no vamos a comprender claramente, porque pues Dios es insondable, así como sus caminos son insondables y muchos más altos que nuestros pensamientos
y sus obras más que las nuestras, pues así es la naturaleza de Dios. Sin embargo, hay algo en particular que David expresa y dice que aquellos que buscan a Dios siempre van a encontrar alegría y gozo, dice la Escritura. Y ya sabemos y conocemos cuál es el gozo y cuál es la alegría que viene directamente de Dios, directamente del cielo. Es algo como Dios lo es. La persona divina, las virtudes de Dios, los atributos de Dios son en base a su naturaleza. Y si Dios es un Dios eterno, permanente, pues las virtudes que Dios puede comunicar al ser humano, virtudes, cualidades que le pertenecen a Dios, pero que las comparte en alguna medida con su creación, pues son igualmente como Dios, son perdurables. Así que la alegría y el gozo que Dios manifiesta a sus hijos y Dios lo comparte con nosotros para que nosotros también, a su vez, podamos gozarnos con las maravillas, con las obras que Dios lleva a cabo, pues son eternas. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Ahora, no solamente la idea de este versículo es, pues al buscar a Dios y vivir dentro de la vida cristiana como Dios manda, pues eso va a generar un gozo indescriptible. Claro, esa también es la idea. Pero lo básico aquí, lo esencial, es que el hecho de buscar a Dios va a producir un gozo y una alegría y un despertar dentro del Hijo de Dios, del creyente, que va a generar que deseen saber mucho más de Dios. Así que la idea en este versículo, hermanos, es que todos los que buscan a Dios tendrán la oportunidad y la ocasión de gozarse en ese Dios que produce gozo principalmente por la salvación. Porque dice al final del versículo, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo le quiero invitar en esta noche a que consideremos todos los días, no solamente consideremos alabar al Señor por la salvación que Dios nos ha dado, por la seguridad de la vida eterna que Dios nos ha provisto. Engrandecido sea Dios, debemos de engrandecer al Señor. Pero también nos recuerda el salmista que el hecho de buscar a Dios nos va a generar una actitud de fiesta, de gozo, que nos va a venir a transformar los momentos tristes y decaídos que tenemos en nuestra vida. Cuando nos encontramos en alguna situación desesperante, cuando nos encontramos en una situación de crisis, pudiésemos encontrarnos en algún momento en un estado emocional decaído, quizás nuestra estima o nuestra autoestima o el valor propio, en vez de aumentar, ha descendido, ha decrecido. Quizás las noticias nos deprimen, situaciones que ocurren en la familia o en el entorno diario vienen a opacar la alegría y la calidez de nuestro estado de ánimo. Pero el hecho de buscar a Dios, eso debe de traernos, hermano. Y David dice, el buscar a Dios genera gozo y alegría. Yo quiero recordarles, hermanos, que el hecho de encontrarnos en una situación en la actualidad, pues que nunca pensamos que pudiésemos haber estado, que nunca, si nos hubiera permitido Dios escoger, nunca hubiéramos escogido este tiempo que estamos viviendo, que normalmente estamos acostumbrados a tener libertad, a hacer lo que le plazca a uno en el sentido correcto de la palabra y no estar sometidos a estar enclaustrados, confinados y limitados. Sin embargo, todo esto está dentro de los planes de Dios. Y dentro de los planes de Dios, parte de lo que nos corresponde a usted y a mí es aprovechar este tiempo para buscarlo.
no tenemos permiso para enfriarnos. Recuerdo que un amigo de la iglesia de la juventud, donde estuvimos por muchos años, me acuerdo que él decía, oren por los hermanos que están resfriados espiritualmente. Y a mí se me quedó resfriados espiritualmente. Yo pensaba, pues, qué término tan más elocuente, por así decirlo, ¿no? Para referirse a aquellos hermanos que estaban sintiéndose mal espiritualmente por alguna razón. Yo creo que en estos tiempos de pandemia, hermanos, no es para resfriarnos o para enfriarnos en ninguna área. Bueno, sí tenemos la ocasión y la oportunidad para resfriarnos o para enfriarnos del pecado. En ese sentido sí, pero no de las cosas de Dios. Tenemos que incrementar nuestro fervor, nuestra temperatura por las cosas eternas, por lo que vale la pena. No tiene sentido, no tiene propósito que un cristiano en este tiempo diga, ya me desanimé, estoy enfriándome en las cosas de Dios. No hay propósito, es lo contrario, es lo contrario. Dios ha decretado en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y ya lo miramos en alguna predicación, donde Dios le dice a su pueblo, enciérrate, confínate en tu recámara, en tus aposentos y enciérrate ahí. Pero no le está diciendo para que te desanimes, le está diciendo para que acrecientas tu amor por mí y ponte a orar. Cerrada la puerta, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. En el Antiguo Testamento vemos el versículo original del cual Cristo tomó la referencia en el Nuevo respecto a ello, cuando Dios le dice a su pueblo, anda pueblo mío, enciérrate, dice, en tus aposentos, entre tanto pasa la indignación. Y no es para estar ahí perdiendo el tiempo, es para aferrarse más a Dios, para aferrarse, empecinarse, entercarse, obstinarse, si me permiten las expresiones de manera correcta, a Dios, a su palabra, a las Escrituras, a nuestra relación con Dios. Así que es momento, hermanos, no solamente mirábamos ayer, de buscar a Dios. Estamos viviendo tiempos en los cuales el buscar a Dios, tenemos que buscar a Dios, no hay alternativa. Y el buscar a Dios va a alegrarnos, no tenemos por qué estar tristes, no tenemos por qué amargarnos, no tenemos por qué sentirnos alejados de los hermanos. Si estamos cerca de Dios, eso es suficiente. Claro, extrañamos la hermandad, la fraternidad, eso no lo podemos negar porque Dios nos ha diseñado estructuralmente de esa manera, ¿no? Para ser seres sociables hasta cierto punto, en mayor o menor grado. Y sí necesitamos la comunión y el compañerismo con los hermanos, pero jamás esta va a sustituir nuestra comunión con Dios. Así que denle gracias a Dios, hermano y hermana, por lo que Dios nos ha permitido vivir porque mire, esto vamos a estar meses más. Todavía vamos a estar meses confinados, guardados, cuidándonos, protegiéndonos. Y debemos de incrementar más nuestra estadía y nuestro contacto con el Dios de los cielos, con nuestro Salvador. Y ello debe traernos, hermanos, y nos va a traer alegría y gozo, pero ese gozo y la alegría que perdura por mucho tiempo. Termino releyendo el versículo 4. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Dios sabe lo que hace. Dios tiene control de todas las cosas. Dios está gobernando el cielo, en el cielo y en la tierra. Esos son los dominios de Dios. Y usted y yo somos parte del dominio de Dios. Así que nos queda solamente buscarle, buscar su rostro y gozarnos en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por la porción de hoy. Que tu Espíritu Santo venga a enseñarnos mucho más de lo que hoy se pudo haber expresado. En Cristo Jesús. Amén.